agrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos al Señor por la oportunidad nuevamente de estar juntos, de reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Yo los motivo a que ustedes se esfuercen para reunirse. Les motivo para que ustedes dediquen por lo menos el día miércoles, jueves, para oír un mensaje, el día domingo nuevamente, y si es necesario, mejor dicho, si es posible para ustedes reunirse, congregarse. Es muy, muy importante. Principalmente, el Señor dijo, no dejéis vuestra congregación, principalmente cuando aquel día se aproxima. Yo he visto, he notado, muchas personas se debilitan espiritualmente porque no se están alimentando. Entonces, les animo, nosotros estamos aquí trabajando, estamos esforzándonos para que no les falte mensaje, no les falte comida, que no les falte dirección, pero es necesario que cada uno de nosotros ponga de su parte. Es parte de la intervención de Dios a favor de ustedes. Padre Santo, te bendecimos y te glorificamos en esta hora y te pedimos, por favor, que nos des de hambre, nos llenes de sed de ti, hambre de tu palabra, del pan de vida. Sírvenos, por favor, Señor. Necesitamos entendimiento, no solo para compartir, mas también para recibir. Y yo te pido, Señor, humildemente, que tú vengas en este momento, nos visites y hables a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, terminamos considerando sobre la experiencia de David en relación a un acto que él iba a cometer, un acto de injusticia, un acto de venganza. Él iba a matar a mucha gente. Sin embargo, Dios intervino de una forma indirecta. Veremos que Dios lo hace directamente, a veces indirectamente, pero siempre será la intervención de Dios. Y fue Abigail, la esposa de Nabal, que salió al encuentro con comida, con vino, con agua para sus hombres, y le habló de tal manera que tocó el corazón de David. Y aunque él no estaba oyendo que era Dios directamente a través de un sueño, a través de un profeta, en fin, hablándole directamente, así dice el Señor, él se dio cuenta, él percibió por su sensibilidad que era el Señor que estaba interviniendo. Vean ustedes que hasta hombres tan preciosos, tan espirituales como David, en un momento de cólera, en un momento de ira, puede cometer graves errores. Nosotros también no podemos librarnos
de esos pecados que podemos cometer. Para eso necesitamos tener sensibilidad y el temor de Dios en nuestros corazones para cuando Él intervenga, directa o indirectamente, nosotros lo percibamos como David lo percibió. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, en 1 de Samuel capítulo 25 verso 32, que te envió. O sea, Abigail, según el texto bíblico, cuando leemos, no se dice que Dios le dijo que fuera. No, ella fue sensible al toque de Dios. No hay duda que Dios la envió para detener a David. Esta fue una intervención indirecta. Dios intervino utilizando a una persona como Abigail, sabia, entendida, que supo lo que tenía que hacer. Y eso impidió que algo terrible sucediera. Verso 33, que te envió, dice, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú. Y eso es lo que sucede cuando alguien es usado por el Señor para ayudar a otros sin darse cuenta. Son benditos. Que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. A vengarme por mi propia mano. Es exactamente lo que aquel pastor famoso llamado Carlos Spurgeon dijo en relación a cosas que hacemos y que pensamos que no necesitamos pedirle consejo al Señor. Generalmente, dice él, o dijo, cometemos nuestros peores errores en asuntos que nos parecen tan claros que pensamos que no necesitamos de la dirección de Dios con respecto a ellos. Y es porque nosotros tenemos la inclinación de confiar a veces en nuestro punto de vista. No, así hay que hacerlo. Bien dice en el Salmo 19, verso 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Si nosotros ni siquiera podemos ver nuestros propios defectos, ni aceptarlos, mucho menos que nos lo critiquen. ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede percibir? ¿Quién puede hacer la diferencia? Detectar sus propios errores. Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Gracias, Señor, porque Él nos libra a veces de errores tan sencillos que a Él merece toda gloria y toda honra. Entonces, a pesar de que Abigail fue usada por el Señor y fue una intervención indirecta, para David, un hombre sensible, fue suficiente para entender que Dios estaba interviniendo en su vida. Entonces, en esta vida, en este mundo, donde estamos como peregrinos, vamos a ver la intervención directa de Dios para que no pequemos, como Él lo hizo con Abimelech, y también veremos su intervención indirecta a través de acontecimientos o a través de otras personas, pero es Dios mismo interviniendo. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la sensibilidad para percibir cuando Él está actuando para nosotros responder positivamente a su intervención. La intervención divina, volviendo un poco al período cuando Abraham estuvo con Abimelech, el rey filisteo, esa intervención tuvo lugar porque el Señor salió a proteger a los tres: a Abraham, a Abimelech y a Sara. Y vamos a ver que principalmente Él protegió a Sara, porque ella estaba sujeta a Abraham, hizo un compromiso con Abraham para proteger a Abraham, aún en detrimento de su propia vida. Y el Señor también protegió a Abimelech debido a aquí hay cosas interesantes: la sujeción de Sara y la inocencia de Abimelech.
Entonces, en medio de estas virtudes humanas, el Señor interviene. Por eso es que vemos claramente aquí en Génesis capítulo número 20, nosotros ya leímos algo de eso, pero vale la pena que consideremos nuevamente unas palabras que allí son dichas por el Señor, porque lo que el Señor dice es muy, muy importante. Dice en el verso 4, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Aquí está la virtud. El hombre era una persona honesta, y como hemos dicho, esto estaba haciendo en el sueño. Cuando una persona en el sueño es honesta, realmente su carácter es honesta. Generalmente escondemos en nuestra conciencia lo que somos. En el sueño, en el subconsciente, somos lo que somos. El hombre estaba realmente manifestado, por lo menos en lo general. Pero dice aquí, verso 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, lo confirmó, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, con honestidad, he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé, fíjense cómo Dios puede ver el corazón. Obviamente Él es el que escudriña los corazones y sabe los más íntimos, conoce los más íntimos pensamientos del hombre, y debido a eso Él puede intervenir. Por eso vale la pena que seamos piadosos, que seamos honestos y seamos limpios, porque cuando Él ve esos pensamientos en nuestra vida y algo va a suceder de alguna manera, de muchas formas, Él puede intervenir y darnos un final feliz y protección. Y dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Y se dan cuenta? Yo sé también, o sea, si el Señor lo está diciendo es porque Él lo vio en el corazón. Y yo también te detuve, fíjense qué precioso, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Hermanos, aquí hay dos cosas preciosas. Dice, no te permití que pecaras contra mí. O sea, la intervención de Dios es con el propósito de dirigirnos a un determinado lugar, que hagamos una acción determinada según su voluntad, o impedirnos también que pequemos. A veces no se tiene el fruto esperado, pero la intervención de Dios sucede. Y segundo, Él dijo, te impedí que pecaras contra mí, porque cualquier tipo de pecado, sea por adulterio, también lo pensaba así José cuando estaba en Egipto, era su pensamiento. Y recuerden que en esta época no había Biblia para poder corroborar cierto versículo, ¿verdad? No, solo era la relación y la comunión con Dios y lo que Dios revelaba. Y José, aprendiendo del camino santo a través de su padre Jacob y de sus abuelos, ¿verdad? Isaac y Abraham, él le dijo a aquella mujer, la mujer de Potifar, que quiso y lo tentó y lo obligó, siendo él un esclavo, podría haberlo obligado, pero él se negó y dijo, no, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Entonces, si cada uno de nosotros tuviera la conciencia que cuando pecamos contra Dios, probablemente nuestra actitud diaria sería diferente. Nos guardaríamos y respetaríamos esa presencia preciosísima del Señor en nuestros corazones, y lo honraríamos. Y tengamos la seguridad que cuando el Señor mira esas cosas en nuestra vida, Él interviene para protegernos y guardarnos. Entonces, el Señor guardó a estas tres personas de sufrir por un error grave, humano, un error, un pecado, el pecado del miedo de Abraham, que él y el Señor ya le había dicho anteriormente, que él era su escudo, que él lo iba a proteger, pero él tenía miedo que lo mataran por su mujer, para que se quedaran con ella. Entonces dijo, mejor es mi hermana, digo, mi hermana solo me la quitan y me conservan la vida.
Si es mi mujer, todos me la quitan y me matan, ¿qué es mejor? En fin, el hecho es que el Señor libró a Abraham, libró a Abimelech y libró principalmente a Sara. Entonces, esa fue una intervención directa a través del sueño con Abimelech. Dios le habló directamente y lo protegió. Hay una intervención también indirecta que es a través de acontecimientos y en este caso específico a través de plagas que el Señor derramó sobre Egipto en los días de Abraham, no en los días de Israel. Cuando Abraham entró a Egipto para pasar allí un tiempo, eso lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, del verso 10 al 20, dice que se dio cuenta que su mujer era muy hermosa y le pidió entonces que dijera, que se recordara que habían tenido un pacto entre sí desde que salieron de Ur de los Caldeos, para que dijera que era su hermano, para poderle salvar la vida. Ahí dice claramente en ese capítulo número 12. Entonces dice que los egipcios la halagaron, la elogiaron, vieron la belleza de Sara, llegó a los oídos de Faraón y él la tomó. Pero Dios no intervino con Faraón a través de un sueño, ni le habló directamente diciéndole, serás muerto porque has tomado a la mujer de un hombre. No, lo hizo indirectamente a través de plagas. O sea, cosas comenzaron a suceder en Egipto que Faraón tuvo la intuición y tuvo la percepción suficiente para darse cuenta que algo sobrenatural estaba sucediendo, que las causas de esos eventos, de esos juicios eran divinos, o sea, venía de Dios, y él relacionó, fíjense qué tremendo, relacionó lo que estaba sucediendo con la injusticia. Él se dio cuenta después que haría con Abraham de quitarle a su esposa, pero él también obviamente era inocente porque estaban diciendo que era su hermana. O sea, Dios también le impidió a Faraón en aquella época de pecar contra él. Y él, bueno, le devolvió a su mujer y lo sacó de la tierra. Aquí vemos entonces tres aspectos importantes en relación a tres hombres, dos de ellos, Abraham y Abimelech, y vamos a ver a un tercero que nos va a dar una noción más clara en relación a lo que sucede en la intervención de Dios. Entre tanto, me gustaría decirles o hacerles una pregunta. Respóndanla ustedes en este momento. ¿Puede una intervención divina fracasar? ¿Puede una intervención divina fracasar? Bueno, tristemente sí, desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina nunca fracasan las intervenciones de Dios, porque lo que Él quería hacer era detener a alguien. De que no haya conseguido, eso no es una señal de fracaso, porque no solo va a depender de Dios, va a depender de la disposición del hombre de aceptar, de entender la intervención divina y cambiar su rumbo. Por eso es que aquí encontramos que cuando a veces hay fracaso en relación a la intervención de Dios, el prejuicio es puramente contra el hombre. El hombre mismo va a ser perjudicado, perjudicado. Porque la intención de Dios, o sea, la intervención de Él, es siempre buscar el bienestar del hombre. Como leemos exactamente en Jeremías, hablando esto en el contexto del cautiverio y los babilonios invadiendo la tierra prometida, el Señor les dice estas palabras maravillosas en el capítulo 29, versículo 11 de Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Está claro en la mente de Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. Entonces, claramente,
vemos que Dios interviene con buenos pensamientos, con pensamientos de paz. Y la reacción a la intervención divina, por otro lado, va a depender también de hombre a hombre. ¿Cómo así? Va a depender de hombre a hombre, porque cuando en los días de Abraham, él estuvo en Egipto, el faraón que estuvo cuando llegó Abraham a Egipto no era el mismo faraón de los días de Moisés. Y ambos, siendo egipcios, siendo hombres, siendo del mismo país y siendo de la familia real, eran totalmente distintos. El primer faraón de los días de Abraham, cuando él vio las plagas que estaban sucediendo, que obviamente no fueron 10, ¿verdad? Él inmediatamente reaccionó y sabía lo que tenía que hacer. Tenía que parar de su pretensión y devolver a Sara a Abraham, a pesar de que se sintió él molesto por el engaño que Abraham cometió con él. Entonces, la diferencia está bien marcada con el otro faraón de los días de Moisés. Él fue obstinado y duro. Dios intervino con la primera plaga, con la segunda plaga, y él continuó duro hasta que llegaron a las 10, se completaron las 10 plagas y Egipto prácticamente quedó destruido. Eso fue lo que dijeron los sabios: y deja ir a ese pueblo, ¿no ves que Egipto ya está destruido? Y a pesar de que ellos salieron, él fue detrás para todavía regresarlos, a ver si él estaba intentando regresarlos, pero no consiguió. Entonces aquí vemos que la intervención divina también va a depender de entre hombre y hombre. Algunos tendrán un corazón más sensible, otros no tendrán ese corazón. O sea, va a depender la reacción humana a la condición del corazón de cada uno. Ustedes ven en la vida de Abimelech, su honestidad le valió, su inocencia le valió, y también su sensibilidad le ayudó para él obedecer y librarse del mal que hubiera caído sobre él, a pesar de que ya las mujeres, dice que sus mujeres ya estaban estériles. O sea, también hubo una señal, una evidencia física de que Dios también estaba interviniendo. Creo que el Señor lo hizo para darle una advertencia de la seguridad del sueño. Entonces él fue muy sensible y su honestidad lo ayudó. En el caso del faraón vemos también lo mismo. Él fue entendido. Si uno fue honesto, este fue entendido. Pero en el caso de Caín, Dios intervino en su vida para que él no fuera a cometer el grave error de matar a su hermano. Pero el problema no era el que Dios no haya aceptado su ofrenda. El problema era su corazón. Él venía ya con una actitud incorrecta. Él ya vivía incorrectamente. Mucha gente vive a su manera y simplemente cree que cuando él quiere presentar una ofrenda, pues Dios tiene la obligación de aceptarla. Bueno, la obligación, ¿no? Pero el Señor sí dice: si traes tu ofrenda al altar, pero de ahí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, o él tiene algo contra ti, ve primero, resuelve ese asunto y después presenta tu ofrenda. El Señor no va a rechazar los deseos que nosotros tenemos, nuestra oración, nuestros sacrificios, la alabanza, la oración o el ayuno. No los va a rechazar, pero es importante primero cambiar nuestra actitud. Por eso es que el Señor le dijo exactamente a Caín que él tenía que cambiar su proceder, cambiar su actitud interna, dominar el pecado. Su deseo será sobre ti porque ese pecado te está acechando.
pero a ti conviene dominarlo, le dijo el Señor a Caín. Sin embargo, él, debido a que era un hombre malo, él no oyó y realizó lo que quería hacer. En ese caso, la intervención divina fracasó para prejuicio del propio Caín, porque no fracasó desde la perspectiva humana, porque él manifestó su misericordia y su gracia al intervenir y al tratar de detenerlo de cometer lo que no debía hacer. Entonces, va a depender también, últimamente, de la decisión de cada hombre. Va a depender de cuáles son sus metas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus objetivos personales para que reaccione positivamente. Entonces, hay algunos que reaccionan inmediatamente. Podemos en este momento mencionar uno de los dichos famosos entre nosotros: al entendido por señas. Nosotros creo que no tenemos completo ese dicho, solo decimos así, o por lo menos yo así lo sabía, pero el dicho tiene dos partes: al entendido por señas y al rústico ni con palabras, dice. Y al rústico ni con palabras. Es un ejemplo de Caín, que a pesar de que Dios intervino para detenerlo en sus objetivos malvados, no fue suficiente. Las palabras muchas veces para las personas no son suficientes. Al entendido, por señas, no necesitarán palabras. Ahí sí que, como dice otro dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Quien no te quiere oír, no te escuchará aunque grites. Quien te quiere entender, te entiende incluso sin palabras. Entonces, si eso existe entre la relación humana, nosotros también podemos ser guiados y entender la intervención de Dios sin que Él tenga que hablarnos. Algunas cosas sucederán que vendrán a prepararnos. Pero bueno, yo les decía que hubo una protección a estos tres hombres: a Abraham, a Abimelech y a Sara. A Abraham lo libró de perder a Sara y protegió su honra, porque lo llamó hasta de profeta delante de Abimelech. En el sueño dijo, y que Abraham va a orar por ti porque él es profeta. Y después de la oración de Abraham, también las mujeres fueron curadas de la esterilidad. Protegió al mismo Abimelech, y en tercer lugar, protegió a Sara. Tres cosas ahí, tres aspectos importantísimos en relación a Sara. Yo creo que de estas tres personas, la intervención de Dios vino exactamente para proteger a Sara. La protección era importantísima para ella. Quiero decirles por qué razón. Primero, porque Dios la guardó debido a su sujeción, debido a su amor que tenía con Abraham, porque él le había hecho un convenio con ella para que él dijera que era su hermano, para protegerle la vida. Y ella estuvo dispuesta aún en prejuicio de su propia vida. O sea, en detrimento de lo que pudiera venir sobre ella. Entonces, por eso Dios intervino. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que vemos es que el Señor la guardó de que ella fuera manchada. Por eso le dijo el Señor a Abimelech, y te detuve y te impedí que la tocases. No podía tocarla, no podía mancharla. ¿Por qué? Porque era Sara. Ustedes van a entender por qué. Y con el tercer aspecto. Y en tercer lugar, así como Satanás intervino con los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, al engañar a Eva, ¿sí?, al tomarla para sí, en cierto sentido, con el engaño de sus palabras, así también, y así se introdujo el pecado,
así también él quería hacer lo mismo con la pareja espiritual que el Señor estaba iniciando otra familia en el mundo. Abraham y Sara son nuestros padres en la fe. Abraham es nuestro padre, es padre de los circuncisos y padre de los incircuncisos, o sea, padre de judíos y padre de gentiles. Y Sara es la madre de todos nosotros. Entonces ellos eran la pareja que Dios había escogido para iniciar una familia espiritual, la familia de la fe. Entonces el Señor, o mejor dicho, Satanás, quiso también tomar a Sara y de alguna manera provocar que Abimelech y provocar que Faraón la tomaran y la hicieran su mujer para que no viniera esa descendencia. O sea, la tercera razón por la cual Dios intervino era para que sus planes no fueran interrumpidos debido a la malvada intención de Satanás. En otras palabras, pues nosotros podemos ver también ahí que el enemigo también tiene sus intervenciones. Es obvio que Dios intervenga, porque también hay, como lo vimos la vez pasada, hay potestades superiores que están en los aires, invisibles a nosotros, naturalmente hablando, pero que existen, que ellos intervienen en la vida humana para el mal, para guiar a las personas o para influenciarlas para tomar malos caminos o malas decisiones. Entonces Dios también interviene a través de sus ángeles. Él tiene un plan para la humanidad y su plan es perfecto, sabio y maravilloso. Por eso es que necesitamos vivir nuestra vida diaria, nuestro cotidiano, esperando cosas preciosas, porque el Señor quiere que disfrutemos cada día de esta vida y no que vivamos quejándonos o pensando que Dios se olvidó de nosotros de ninguna manera. La intervención de Dios es diaria. Entonces, por eso Él intervino, porque sus planes estaban siendo ya tocados, no fueron de ninguna manera interrumpidos, pero el enemigo era el propósito, ese fue su propósito también cuando tentó a Jesús al iniciar su ministerio, interrumpir el plan de Dios para la humanidad. Gracias a Dios por su intervención. Entonces, a pesar de la malvada intervención de Satanás, el Señor hizo algo maravilloso para proteger no solo a Abraham y a Sara, sino a todos nosotros y nos dar la bendición de ser hijos de esa familia de fe. Ahora, existe también otro aspecto importante en relación a la intervención de Dios, y es el hecho de que algunas veces Dios se abstendrá de intervenir. O sea, este es el segundo punto. Nosotros en la aula pasada, en nuestro mensaje pasado, vimos que Dios interviene, ¿verdad? ¿Cómo Él lo hace? Pero ahora veremos que Dios también algunas veces se abstiene de intervenir en nuestras vidas, y vamos a ver algunos aspectos con los cuales entenderemos cómo eso sucede. Por ejemplo, el Señor no intervino cuando Adán y Eva fueron tentados, específicamente Eva, por el enemigo. Satanás llegó ahí al jardín, al Edén, a ese lugar de placer que Dios había hecho para sus hijos, y él se introdujo ahí y comenzó con sus palabras perversas y malvadas a torcer lo que Dios había dicho, y engañó a Eva, que dio de comer a su marido juntamente, dice. Y entonces ellos pecaron y fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué Dios no intervino ahí? ¿Por qué Dios inmediatamente no apareció ahí en medio y dijo: vete de aquí, Satanás? Él no intervino. Creo que una de las razones por las cuales el Señor se abstuvo de intervenir fue porque con anticipación el Señor le había dicho a Adán, le había dado primero una orden y también le dio una advertencia. La orden era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la advertencia fue: si tú comes de ese fruto, ciertamente ese día morirás. Entonces ya había
un precedente, ya se había abierto un precedente delante de los cielos, y ahora el hombre tendría que ser probado en su obediencia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también cuando ya algo está claro y Dios nos libre de violar aquello claro, aquella luz que está ahí, tratar de apagarla para poder hacer algo por nuestros propios medios o pensar que nuestro estilo será mucho más sabio que el de Dios, de ninguna manera. Entonces Dios no intervino y ellos fallaron. Ahora, dentro de este aspecto, yo veo algo impresionante en relación a la intervención de Dios. Yo les mencioné que Dios se abstuvo de intervenir porque ellos tenían que manifestar también su obediencia y tenían que tomar su propia decisión, o creerle a Dios y obedecerlo, o creerle a Satanás y caer en sus manos. Entonces ellos cayeron en pecado y murieron espiritualmente aquel día. Dios no intervino para librar a Adán y a Eva de la caída, pero Él sí intervino al proveer la gracia para levantarlos de la caída. O sea, ustedes pueden darse cuenta que probablemente el Señor no va a impedir que tropecemos, pero Él sí va a intervenir para levantarnos de la caída. Eso también es extraordinario. Para mí es algo maravilloso del corazón de Dios, porque el Señor no nos deja en nuestro error y en nuestro pecado y en nuestra falla, y no nos abandona a nuestro propio destino y a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Él también lleva en su corazón la carga de tu vida. Por eso Él proveyó la gracia para levantar al hombre de la caída. A esto yo le llamo la intervención secreta de Dios. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no está registrado como Dios intervino allí en medio de aquel drama en el paraíso, entre el ataque de Satanás y Eva deseando el fruto y la sabiduría y ser como Dios, aunque Él no intervino ahí, Él sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan eterno y su plan es sabio. Tan sabio que Él puede intervenir sin que el propio Satanás se dé cuenta, ni el hombre, pero en determinado momento de la historia el Señor revela su palabra, como Él le dijo a Eva. Y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. O sea, ya estaba anunciando el Señor la gran victoria que tendría la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos la gracia de Dios que fue provista para levantar al hombre de su caída. Bueno, Dios se abstiene en algunas ocasiones. Otro ejemplo claro de cómo Dios se abstuvo fue el caso de Abel. Abel era un hombre justo, un hombre de Dios. Dios aceptaba sus ofrendas, él presentaba ofrendas adecuadas debido al adecuado corazón. O sea, él tenía un corazón correcto, es uno de los justos mencionados en el libro de los Hebreos, hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, aquí dice, es el primer hombre mencionado de fe, porque aquí dice, es pues la fe, versículo número 1, versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, versículo número 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y el versículo número 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, el sacrificio de Caín no era ruin, no era feo, no era desagradable, solo por ser frutos de la tierra, ¿no? También se presentaba en los sacrificios en el Antiguo Testamento
según el libro de Levítico, de Éxodo, ofrendas de cosechas, ¿verdad? El problema no era en sí la ofrenda, a pesar de que lo mejor era haber presentado lo mejor de los corderos, ¿verdad? Lo más gordo, que era lo que Dios siempre ha querido desde el principio. Entonces, el problema era el corazón, y la clave en Abel era su corazón. Por eso es que su ofrenda fue aceptada. Entonces, él es el primer hombre de fe mencionado entre los héroes de la fe en el capítulo 11, debido exactamente a que él era un hombre precioso. Sin embargo, Dios no intervino para impedir que Caín lo matara. Dios tampoco intervino cuando su pueblo, Israel, gritaba de Jesús: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No, Él no intervino porque su plan era que su hijo muriera a favor de aquellos que demandaban su muerte. Abel, la sangre derramada de Abel es una figura, un tipo de la sangre de Cristo que llegó hasta el cielo. La sangre de Abel clama desde la tierra, dijo el Señor. La sangre de Cristo llegó hasta el cielo, clamando por la salvación de nuestras almas. Qué precioso. Entonces Dios no intervino. A veces Él no va a intervenir. Un accidente de un justo, alguna enfermedad que un justo vaya a pasar. Job era un hombre piadoso y temeroso de Dios y pasó por una enfermedad terrible durante varios meses. Es más, Dios permitió que Satanás interviniera ahí con su maldad y enfermando también a Job y quitándole sus bienes y matando a sus hijos. Él se abstuvo de intervenir. ¿Por qué razón? Porque es parte de sus planes. Algunos vamos a tener un detrimento en relación a nuestra vida física, pero eso no nos quita la bendición. Desde el momento que Abel murió, desde ese momento el Señor lo recibió sin duda. Un hombre salvo, un hombre que tenía el corazón de Dios dentro de él. Andaba como su padre Adán le enseñó que debía de andar para agradar al Señor. Entonces hay momentos en que Dios no va a intervenir, Él se va a abstener de alguna manera. Es parte de su plan, es parte de lo que Él así ha querido. Yo me recuerdo en una ocasión cuando yo iba manejando mi carro solito y yo iba muy rápido, estaba amaneciendo y en una curva yo perdí el control del carro. Era una curva que daba para la derecha, estaba mojado y probablemente las llantas de mi carro ya no estaban en muy buenas condiciones. Entonces cuando perdí el control del carro y a pesar de que tratar de controlar el timón no fue suficiente, el carro comenzó a dar vueltas así en la carretera hasta que se quedó de lado y yo quedé al lado del barranco. Unas piedras que estaban ahí me detuvieron y cuando se detuvo el carro y yo miré por la ventana del carro, estaba ahí el barranco. Dios no intervino para detenerme en ese impulso que yo llevaba. Yo tuve que sufrir ese accidente. No tuve ningún daño físico, pero sí un daño fuerte, emocional. Pero el Señor sí intervino en detener el carro para que yo no muriera en aquella época. Él intervino para protegerme a pesar de mi imprudencia. Dios va a intervenir en algunas veces, en otras Él se va a abstener, y es específicamente para enseñarnos una total dependencia para con Él. Hermanos amados, que Dios
nos dé a cada uno de nosotros un buen entendimiento, que el Señor nos dé un corazón sensible para captar cuando Él está ahí interviniendo, cuando Él está hablándonos a través de un pensamiento, cuando Él está hablándonos a través de la escritura, de la lectura de la Biblia, cuando Él nos está hablando a través de un mensaje como hoy, por ejemplo, para prevenirnos, que seamos sensibles, que seamos obedientes, que seamos personas honestas como Abimelech. El Señor va a guardar, el Señor sabe guardar sin caída a los piadosos, dice. O sea, la forma como Dios va a intervenir para proteger a los suyos es también a través de un código de conducta. Los piadosos tenemos que tener un código. Bien dice allí la escritura en 2 de Pedro, capítulo número 2. Quiero leerles ese pasaje para terminar. 2 de Pedro, capítulo número 2, dice en el versículo número 9: ¿sabe el Señor librar de tentación o de prueba a los piadosos? ¿Por qué a los piadosos? Porque ellos andarán en el temor del Señor, porque ellos andarán en el camino correcto. ¿Sí? El Señor, como dice en Judas 24, el Dios Todopoderoso puede guardar sus vidas de la caída. Él sí puede, pero tenemos nosotros que andar con ese código de conducta, vivir piadosamente. Como dice también la Escritura, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ustedes dirán ya inmediatamente, será salvo. Sí, también dice, aquellos que invocan el nombre del Señor, que también se aparte de iniquidad. Entonces también tiene que existir una postura de nuestra parte que le demuestre al Señor que queremos agradarlo. Entonces, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos, toda injusticia es pecado, y cuando pecamos contra Dios, vamos a sufrir graves consecuencias. Entonces, mi oración y el propósito de que estudiemos juntos este mensaje, esta serie de mensajes, es para que nos tornemos más sensibles, más piadosos, más temerosos, y que vivamos una vida feliz, que nuestro cotidiano sea lleno de experiencias maravillosas en Dios. Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, ayúdalos a caminar contigo, y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos en nuestro corazón el anhelo de tener ojos abiertos para ver tu intervención, sea directa o indirectamente, sea a través de sueños, sea a través de acontecimientos, sea a través de cualquier medio que tú utilices. Te lo suplicamos, Señor, y te agradecemos por darnos esta oportunidad de crecer en tu camino. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivos.